El matrimonio, teología y vida de Antonio Miralles. Capítulo 11. Los sujetos que se casan. Este capítulo consta de 3 temas. El primero es quienes se casan deben ser capaces. El segundo tema habla de las condiciones para la celebración del matrimonio. Y el tercer tema, la preparación para el matrimonio. En esta presentación veremos el primer tema, que son las condiciones personales de los novios para que puedan contraer matrimonio válidamente, con 2 subtemas: la capacidad consensual y la ausencia de impedimentos dirimentos. Para casarse hay que tener algunas condiciones exigidas por la misma naturaleza del pacto conyugal o por las leyes de la Iglesia. Para la sacramentalidad del matrimonio es necesario que los 2 cónyuges estén bautizados. Si uno de los cónyuges no está bautizado, puede haber verdadero matrimonio, pero no hay sacramento. 11.1.1 Capacidad consensual. La primera condición es que el sujeto sea capaz de dar el consenso. Leeremos los cánones 1095 y 1096 del Código de Derecho Canónico. Canon 1095. Son incapaces de contraer matrimonio: 1. Quienes carecen de suficiente uso de razón. 2. Quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar. Y 3. Quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. Canon 1096. Para que pueda haber consentimiento matrimonial, es necesario que los contrayentes no ignoren, al menos, que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. Esta ignorancia no se presume después de la pubertad. Hay, por lo tanto, 4 casos de incapacidad. Primero, los que no tienen suficiente uso de razón, es decir, un cierto grado de dominio de la propia inteligencia y voluntad. En las personas normales se presume el uso de razón a partir de los 7 años cumplidos. También los mayores de edad pueden estar privados de uso de razón por enfermedad mental o por otras causas, por ejemplo, ebriedad o estar bajo la influencia de drogas. Segundo, poseer un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes del matrimonio. Los contrayentes necesitan capacidad psíquica para asumir los derechos y deberes esenciales, no solo que los entiendan, sino que puedan asumirlos. Y un conocimiento de la mínima definición de matrimonio, es decir, las propiedades del matrimonio, los deberes de fidelidad y de mantener la comunidad conyugal para toda la vida, realizar la cópula marital, no atentar contra la generación, participar en el proceso de crianza y educación de los hijos, la atención del bienestar material del cónyuge, la convivencia matrimonial. Tercero, quienes no puedan asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. Se refiere al objeto mismo del consentimiento. Las obligaciones esenciales son las que derivan directamente de las propiedades y los fines del matrimonio. Y cuarto motivo de incapacidad, quienes ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. Esta ignorancia no se presume después de la pubertad, es decir, del completo desarrollo de los órganos genitales. Sería un caso muy raro. 11.1.2 Ausencia de impedimentos dirimentes. Canon 1073. El impedimento dirimente inhabilita a la persona para contraer matrimonio válidamente. Hasta aquí el canon. El impedimento dirimente es una circunstancia del sujeto en sí mismo, por edad insuficiente, impotencia para realizar el acto conyugal, etc., o bien en relación a la otra parte, ser pariente, haber raptado a la mujer, etc., que por naturaleza o disposición legal lo inhabilita para contraer matrimonio. Algunos de estos impedimentos son de derecho natural o de derecho divino positivo, y el magisterio se limita a declararlos de manera auténtica. Otros, en cambio, están establecidos por la autoridad suprema de la Iglesia. Contra Lutero, Trento afirma que la Iglesia tiene potestad para establecer impedimentos dirimentes.
La tutela del matrimonio se debe adecuar al bien común, de los hijos, de la familia, de la iglesia y de la sociedad en general. Los impedimentos están orientados a tutelar la naturaleza y los fines tanto del matrimonio como de la comunidad familiar. El Código de Derecho Canónico establece 12 impedimentos que dirimen el matrimonio. El Código de las Iglesias Orientales agrega uno más. Lo veremos a continuación. Primero, la edad. Dice el Canon 1083. No puede contraer matrimonio válido el varón antes de los 16 años cumplidos, ni la mujer antes de los 14, también cumplidos. Puede la Conferencia Episcopal establecer una edad superior para la celebración lícita del matrimonio. 2. Impotencia. Canon 1084. La impotencia antecedente y perpetua para realizar el acto conyugal, tanto por parte del hombre como de la mujer, ya absoluta, ya relativa, hace nulo el matrimonio por su misma naturaleza. Si el impedimento de impotencia es dudoso, con duda de derecho o de hecho, no se debe impedir el matrimonio ni, mientras persista la duda, declararlo nulo. La esterilidad no prohíbe ni dirime el matrimonio sin perjuicio de lo que se prescribe en el Canon 1098. Hasta aquí la lectura del Canon. Se entiende por impotencia absoluta aquella que se refiere a la impotencia de realizar el acto con todas las personas, o relativa impotencia para realizar el acto con el cónyuge. Por ley natural es impedimento en su forma antecedente y perpetua. No es dispensable y es distinta de la esterilidad. Tercer impedimento dirimente, vínculo. Canon 1085. Atenta inválidamente matrimonio quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado. Aun cuando el matrimonio anterior sea nulo o haya disuelto por cualquier causa, no por eso es lícito contraer otro antes de que conste legítimamente y con certeza la nulidad o disolución del precedente. Se trata de un impedimento no dispensable y afecta directamente a la indisolubilidad del matrimonio. Cuarto, disparidad de cultos. Dice el Canon 1086. Es inválido el matrimonio entre dos personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia Católica o recibió en su seno, y no se ha apartado de ella por acto formal, y otra no bautizada. No se dispensa este impedimento si no se cumplen las condiciones indicadas en los cánones 1125 y 1126. Si al contraer matrimonio una parte era comúnmente tenida por bautizada o su bautismo era dudoso, se ha de presumir, conforme al canon 1060, la validez del matrimonio hasta que se pruebe con certeza que uno de los contrayentes estaba bautizado y el otro no. Hasta aquí la lectura del canon, que declara inválido el matrimonio celebrado entre un católico bautizado o acogido en la iglesia y un no cristiano. Este impedimento busca tutelar la fe del cónyuge y de la familia, es decir, de la iglesia doméstica. Es bueno tener claro que el casamiento con un no bautizado no es sacramento. El cónyuge bautizado se encuentra en una unión conyugal no insertada en el misterio de la unión esponsal de Cristo con la Iglesia. Está privado, por tanto, de la gracia sacramental. Se trata de un impedimento de derecho eclesiástico, por lo tanto, dispensable, teniendo algunas determinadas garantías para proteger la fe del católico y la prole. En el matrimonio mixto, o sea, de un bautizado católico con un bautizado no católico, la dispensa requerida del ordinario es para la licitud, así que no es un impedimento dirimente. Es decir, el casamiento es válido, aunque no lícito, salvo la dispensa del ordinario. Quinto, impedimento de orden sacro. Dice el canon 1087, atentan inválidamente el matrimonio quienes han recibido las órdenes sagradas. Hasta aquí el canon. El fundamento de este impedimento es la ley sobre el celibato de los ministros sagrados, obispo, presbítero y diácono, siendo de ley eclesiástica, es dispensable.
Sexto, impedimento de voto, canon 1088. Atentan inválidamente el matrimonio quienes están vinculados por voto público perpetuo de castidad en un instituto religioso. Fin del canon. Esto se trata de un impedimento de ley eclesiástica, por lo tanto es dispensable, tiene su fundamento en la ley divina, se refiere a la obligación de cumplir los votos, debe ser voto público perpetuo de castidad en un instituto religioso de derecho pontificio o diocesano. Otro tipo de votos no causan este impedimento, por ejemplo, institutos seculares o de vida apostólica, los de los eremitas o anacoretas, ni de las vírgenes consagradas. Séptimo, impedimento de rapto, dice el canon 1089. No puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer raptada, o al menos retenida con miras a contraer matrimonio con ella, a no ser que, después, la mujer, separada del raptor y hallándose en lugar seguro y libre, elija voluntariamente el matrimonio. El código de las iglesias orientales extiende el impedimento al rapto del hombre. Se tutela así la libertad de consentimiento, es de ley eclesiástica, pero no admite dispensa. Impedimento de crimen, dice el canon 1090. Quien, con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona, causa la muerte del cónyuge de ésta o de su propio cónyuge, atenta inválidamente ese matrimonio. También atenta inválidamente el matrimonio entre sí quienes, con una cooperación mutua, física o moral, causaron la muerte del cónyuge. Por su propia característica, solo se puede dispensar por motivos muy graves. Noveno, impedimento de consanguinidad, canon 1091. En línea recta de consanguinidad, es nulo el matrimonio entre todos los ascendientes y descendientes, tanto legítimos como naturales. En línea colateral es nulo hasta el cuarto grado inclusive. El impedimento de consanguinidad no se multiplica. Nunca debe permitirse el matrimonio cuando subsiste alguna duda sobre si las partes son consanguíneas en algún grado de línea recta o en segundo grado de línea colateral. Hasta aquí el canon. Este impedimento tutela la santidad del matrimonio y de la familia. Décimo, impedimento de afinidad, canon 1092. La afinidad en línea recta dirime el matrimonio en cualquier grado. La afinidad es la relación entre el marido y los consanguíneos de la mujer y de la mujer con los consanguíneos del marido. 11. Impedimento de pública honestidad, canon 1093. El impedimento de pública honestidad surge del matrimonio inválido después de instaurada la vida en común o del concubinato notorio público y dirime el matrimonio en el primer grado de línea recta entre el varón y las consanguíneas de la mujer y viceversa. Este impedimento tutela la honestidad de las costumbres. 12. Impedimento de parentesco legal. Dice el canon 1094. No puede contraer válidamente matrimonio entre sí quienes están unidos por parentesco legal proveniente de la adopción en línea recta o en segundo grado de línea colateral. Hasta aquí el canon. La adopción se rige por la ley civil. En el derecho oriental es impedimento el parentesco espiritual, por ejemplo el padrino y el bautizado, según el canon 811. Este impedimento existía en el Código de Derecho Canónico de 1917, pero fue suprimido en el Código de 1983. Dispensa de los impedimentos de derecho eclesiástico. La dispensa, como es lógico, la realiza quien tiene potestad de hacerlo. Hay 3 impedimentos que están reservados a la Santa Sede. 1, el de orden sagrado. 2, el de voto en instituciones de derecho pontificio. 3, el de crimen. Los demás pueden ser dispersados por el ordinario del lugar a sus fines. Dice el canon 1079. En peligro de muerte, el ordinario del lugar puede dispensar a sus propios súbditos, cualquiera que sea el lugar donde residen, y a todos los que de hecho moran en su territorio, tanto de la forma que debe observarse en la celebración del matrimonio como de todos y cada uno de los impedimentos de derecho eclesiástico, ya sean públicos,
ya ocultos, excepto el impedimento surgido del orden sagrado del presbiterado. En las mismas circunstancias de las que se trata en el número 1, pero solo para los casos que ni siquiera sea posible acudir al ordinario del lugar, tienen la misma facultad de dispensar el ministro sagrado debidamente delegado y el sacerdote diácono que asisten al matrimonio de que trata el canon 1116, parágrafo 3. En peligro de muerte, el confesor goza de la potestad de dispensar en el foro interno de los impedimentos ocultos, tanto en la confesión sacramental como fuera de ella. Parágrafo 3. En el caso de que se trata en el parágrafo 2, se considera que no es posible acudir al ordinario lugar si solo puede hacerse por telégrafo o teléfono.